Apaga las luces, sube el volumen. Ya estás en tu dosis semanal de historias de terror aquí en Espectro Podcast. Yo, como en cada semana, soy Oscar Morales y estoy muy contento de tenerte aquí en un nuevo episodio, celebrando algo muy especial de lo que estaremos hablando al final. No te olvides de que si el contenido es de tu agrado, me ayudas muchísimo dejando un me gusta, un comentario, compartiendo el capítulo con algún conocido o conocida tuyo. El día de hoy, como lo habrás estado viendo en el título, vamos a estar visitando un lugar muy especial. Un lugar que se ha relacionado con el inicio de los tiempos, con el inicio de muchas de las leyendas, de muchas de las culturas que hoy conocemos en el mundo. Te estoy hablando del continente en donde inició la vida, África. Una región que ha sido ignorada en muchas ocasiones por una vista occidental. Sin embargo, guarda unas historias tremendísimas que el día de hoy te voy a estar compartiendo por acá. No te olvides que si tienes alguna historia que deseas compartir con la comunidad de Espectro Podcast, lo puedes hacer a través de mis redes sociales que estarás viendo en pantalla. Dicho esto, te pido que me acompañes a escuchar la leyenda de Popo Bagua. Vamos a escuchar este relato. En la isla de Zanzíbar, en Tasmania, cuando cae la noche, el silencio no es total. Siempre hay algo: el mar al fondo, el roce de las palmas, un perro que ladra a lo lejos. Por eso, cuando esos sonidos cambian, la gente lo nota de inmediato. Ahí llegó Hassan bin Salim. Se instaló en una casa vieja, cerca de la costa, en el pueblo de Kisimkasi. Decía venir del continente, pero nunca aclaró de dónde. No hablaba mucho de sí mismo. Lo que sí hacía era escuchar, y sabía cosas que nadie le había contado. Eso fue suficiente para que empezaran a buscarlo en la comunidad. Al principio eran visitas simples, gente con enfermedades, con problemas, con miedo. Luego las peticiones se volvieron diferentes. Querían espiar, querían hacer daño sin dejar rastro, querían entrar en la vida de otros sin ser vistos. Hassan aceptaba más de lo que rechazaba. Solo advertía algo: que habían límites que no se debían cruzar. La noche que decidió cruzarlos, estaba solo. Intentó crear algo que no existía, no un espíritu antiguo, no algo heredado, sino una presencia hecha para obedecer. Algo que pudiera entrar a una casa, paralizar a quien dormía y desaparecer. Repitió palabras mal aprendidas, mezcló rituales incompletos y forzó lo que no debía forzarse. El aire dentro de la casa se volvió pesado. El olor del mar desapareció y fue reemplazado por algo rancio. Hassan entendió demasiado tarde que ya no se encontraba solo en aquel recinto. Los gritos se escucharon hasta el amanecer. Nadie entró a ayudarlo. Al día siguiente, la casa estaba vacía. 2 noches después, ocurrió el primer ataque. Un hombre despertó sin poder moverse. Estaba consciente, pero el cuerpo no le respondía. Sintió un peso cerca, frente a la cama. No escuchó pasos, no sintió manos, no supo que algo estaba allí. Cuando logró mover los ojos, vio una figura suspendida, con alas grandes y un cuerpo mal formado, como si hubiera sido una especie de tótem o de golem que no terminó de ser construido. Él simplemente se quedó observándole y después se fue. El hombre no contó lo que había vivido. Le dio vergüenza. Pensó que nadie le iba a creer. Esa misma cosa volvió la noche siguiente y allí comenzó todo. Los casos empezaron a repetirse en distintos pueblos cercanos, siempre de noche,
siempre dentro de las casas. Nadie moría, nadie resultaba herido, pero todos quedaban marcados de alguna manera. Fue entonces que alguien dijo el nombre, la Popobagua. Simplemente, cuando menos te dabas cuenta, estaba frente a ti. Se quedaba el tiempo suficiente para que la persona entendiera que no estaba a salvo. Con los años, algunos dijeron que todo había quedado atrás, que el miedo simplemente era algo colectivo, que nunca existió algo verdaderamente y que Popobagua era cosa del pasado. Pero no lo era. Hace no muchos años, la familia Huma, campesinos al interior de la isla, empezaron a escuchar ruidos por la noche, que no eran ruidos animales. Era un sonido constante como de algo grande rozando el techo del establo. También escucharon golpes secos, que eran breves y siempre después de la medianoche. En las primeras noches que estos fenómenos tenían lugar, no salieron a ver. Pensaron que sería el viento o algo relacionado con el ganado. La tercera noche el ruido fue distinto. Esta vez sí llamó la atención del padre de familia. El señor Huma se levantó con una lámpara y caminó hacia el corral. Lo que vio lo dejó quieto. El ganado estaba extrañamente inmóvil. Frente a ellos flotaba una figura oscura, sin forma clara, suspendida en el aire. La presencia se fue en cuanto el señor Huma se estaba acercando. La mañana siguiente, los animales estaban vivos, pero desorientados y débiles, como si no hubieran descansado en días. Esa misma noche, hicieron algo simple. Se sentaron juntos y contaron lo que habían visto. Lo repitieron varias veces en voz alta. La Popobagua no volvió a acercarse a sus tierras. Es importante que antes de pasar a la siguiente historia entendamos que el Popobagua es una leyenda cambiaformas y es descrito como tomando diferentes formas, no solo la de un murciélago, como su nombre indica en esta lengua. Puede tomar cualquier forma humana o animal y transformarse de uno al otro. Típicamente visita zonas rurales por la noche, pero también puede ser visto durante el día. Se asocia su presencia con la de un olor sulfuroso, pero este no es siempre el caso. Popobagua ataca a hombres, mujeres y niños. Sus ataques nocturnos pueden variar de agresión física sencilla hasta fenómenos tipo poltergeist. Oigan, el fenómeno de la Popobagua me hace recordar muchísimo a un animalito, el zorro volador filipino, que es una descripción similar a Popobagua, vaya, que pareciera un murciélago, pero de gran tamaño. Y yo creo que si viéramos una de estas cosas volando cerca de nosotros, saldríamos pero corriendo. Y además de que Popobagua se describe como una criatura con musculatura, con extremidades, piernas como brazos humanos. Entonces, eso sumado a las características de un murciélago enorme, creo que todos saldríamos corriendo. Es una leyenda bastante inquietante, que yo en lo personal no conocía antes de investigarla para traértela por acá. Pero lo que sí puedo pensar es que tiene un poquito de similitud con la leyenda del chupacabras. Al menos físicamente. Te voy a estar dejando aquí una comparación breve. Ya tú me dirás qué es lo que piensas respecto a esta leyenda. Y oigan, vamos con la siguiente leyenda. Te estoy hablando de Tokoloshe, un nombre bastante peculiar. Vamos a adentrarnos en la historia que le dio origen a la leyenda del Tokoloshe. Acompáñame a escucharla. En el barrio en donde vivía la familia Mtembu, no solían pasar cosas extrañas. Era un lugar común, de casas bajas y calles de tierra, donde todos sabían más o menos cómo le iba al vecino, aunque nadie lo dijera en voz alta.
Por eso, cuando la casa de los Emtembú empezó a sentirse distinta por las noches, nadie supo decir en qué momento exacto comenzó, solo que algo ya no estaba bien. El señor Emtembú decía que seguramente eran animales, que no valía la pena preocuparse, hasta que una noche despertó con una presión lenta subiéndole por las piernas. No fue violenta, nada de eso, pero cuando intentó moverse el cuerpo no respondió. Abrió los ojos y sintió una respiración baja, húmeda, y entendió sin pensarlo que eso no podía ser un animal. Cuando el peso desapareció, pasó el resto de la noche sentado, sin decir una sola palabra. Los niños empezaron a despertar llorando pocos días después. Decían que algo se movía debajo de su cama, que tenían dedos tocándoles los pies cuando apagaban la luz, que escuchaban una risa que no venía de un lugar claro. La señora Emtembú dejó de dormir. Se quedaba sentada en la sala, mirando el piso, esperando escuchar el siguiente sonido. Fue la vecina quien dijo el nombre, casi con resignación, como si al decirlo terminara de confirmar algo que ya flotaba en el aire. Tokoloche. En ese barrio, el tokoloche no era un cuento, era una palabra que se usaba cuando las cosas ya habían cruzado cierto punto. Fue en ese momento, cuando la señora Emtembú pensó en la mujer de la casa de enfrente. No porque tuviera pruebas, no porque alguien la hubiera señalado. Fue una idea que apareció sola sin pedir permiso y que ya no se quiso ir. La vecina vivía sola desde hacía muchísimos años. Su casa era pequeña y más oscura, con las ventanas casi siempre cerradas. El techo tenía goteras que nunca se arreglaron, y cuando llovía se escuchaba el agua caer dentro como si alguien caminara sobre la lámina. En el patio se acumulaban objetos viejos, cubetas rotas, muebles arrumbados, cosas que nadie más habría conservado. Dormía en una habitación al fondo, lejos de la calle, y pocas veces se le veía entrar o salir acompañada. Lo que sí es verdad es que no era una mujer conflictiva. Nunca gritaba o discutía, pero miraba. Miraba demasiado. Desde su silla por las tardes, observaba cómo los Emtembú regresaban juntos, cómo los niños jugaban en el patio, cómo la casa, aún con esfuerzo, se mantenía en pie. No había sonrisas en su rostro, solo una atención silenciosa, difícil de ignorar, que cambiaría todo. La señora Emtembú recordó entonces pequeños detalles que antes no había considerado importantes. La forma en la que la vecina parecía saber siempre cuando no estaban en casa. Como algunas noches antes de empezar los ruidos, había visto su puerta abierta muy tarde. Aún así, la duda no la dejaba tranquila. Pensó en otras posibilidades, pensó si alguien más podría guardarles rencor. Pensó si todo era producto del cansancio, del miedo, de escuchar historias viejas, pero cada vez que esa idea aparecía para calmarla, algo volvía a moverse dentro de la casa. Esta semana, levantaron la cama con ladrillos. Los ruidos debajo se detuvieron, pero el tokoloche no se fue. Empezó a escucharse en la cocina, en el pasillo, en el patio, como si buscara otra forma de entrar. Poco después, en casas cercanas, comenzaron a pasar cosas parecidas. Un hombre que despertaba con marcas en los brazos, una mujer que sentía manos pequeñas presionándole el cuello, un anciano que escuchaba risas junto a su oído mientras dormía. El tokoloche se estaba moviendo y solo aumentó la confusión alrededor del pueblo. Un día, un curandero fue claro. Mientras la intención que lo había traído siguiera viva al tokoloche, la criatura no desaparecería. Podría cambiar de casa, podría alejarse un tiempo, pero no se iba a ir. Días después, la vecina se marchó sin avisar. Dejó la casa cerrada, con sus cosas adentro, como si volviera
pronto. Pero nadie la vio irse y nadie supo a dónde se fue. Esa misma semana, los ruidos se fueron. No de golpe, pero sí se fueron tranquilizando. Y aunque nunca se dijo qué había sido de ella, la duda quedó instalada, pesada e imposible de moverse. El Tokoloshe o Hili es el nombre dado por las tribus de Sudáfrica, Botsuana y Zimbabue. Es un espíritu de la naturaleza maligna. Se dice que el Tokoloshe es creado a partir de cadáveres por los chamanes en busca de venganza, en cuyo caso solo la persona maldita es capaz de ver al Tokoloshe. Aunque esta descripción del Tokoloshe es tan frecuente hoy en día, parece haber sido originalmente más bien una especie de espíritu de agua, antes de ser considerado como un zombie, duende o felino. Te dejo aquí algunas imágenes para que tú me digas a qué se parece más. Actualmente a este ser se le describe como una criatura que se asemejaría a un mono por su pelo y que sería del tamaño de un niño pequeño, el cual poseería gran fuerza en relación con su pequeño tamaño. Sin embargo, sería capaz de cambiar de forma y desaparecer al ingerir una piedra. Su pequeño tamaño y malevolencia parecen ser equivalentes a nuestra cultura occidental como un gremlin, un duende, e incluso también pensaría en el caso mexicano o caso latino en los aleluches, en los chaneques. Igualmente, en ciertas descripciones se describe más parecido a un oso de peluche que a un mono. Su leyenda es muy prevalente en regiones donde se supone que vive, y con gran importancia. Se observa a menudo por los pastores que van con sus rebaños al amanecer y por los niños que se burlan a menudo. Sin embargo, también pueden aparecer como una manifestación del deseo del mal de una persona hacia otra. Oigan, tengan cuidado con desearle el mal a la gente. En una de esas le provocan un Tokoloshe que no solo atormenta a esa persona, sino también te atormenta a ti. Pensaría incluso en relación con algunos casos de parálisis del sueño, ¿no? Hay tanto con Popobagua, tanto con Tokoloshe. Hay ciertas características de los eventos que pueden llegar a relacionarse con este tipo de fenómenos de los que ya te he hablado acá en Espectro Podcast. Pero oye, vamos con la siguiente historia, ya para concluir las 3 historias. Esta es la leyenda de Atse. Vamos a escuchar esta historia. El Atse es una criatura temida dentro de la mitología africana, originaria de regiones que hoy pertenecen a Togo y Ghana. No tiene una forma fija como otros seres sobrenaturales. Suele manifestarse como una pequeña llama flotante, viva que se mueve con intención propia. En otras ocasiones, adopta la apariencia de una luciérnaga o de un escarabajo brillante, lo que le permite pasar desapercibido durante la noche. El Atse se alimenta principalmente de sangre, y su presa favorita son los niños, en especial aquellos considerados más bellos o puros. No ataca de inmediato, sino que observa, espera y se oculta entre los árboles o cerca de las casas hasta encontrar un niño solo o vulnerable. Cuando no consigue sangre, puede beber agua de coco para mantenerse activo, pero esto solo retrasa su verdadero objetivo. Por miedo a esta criatura, algunas aldeas realizaban antiguos rituales para eliminar al Atse. En ciertas épocas del año, los hombres decidían sacrificar a niños que creían poseídos, especialmente a los más hermosos. A veces las madres intentaban engañar al ritual sustituyendo al niño por un cerdo. Pero si el sacrificio se llevaba a cabo, la carne era consumida por la comunidad, con la creencia de que así el Atse no podría escapar. Ante estas prácticas, muchas madres huían con sus hijos al monte o abandonaban la aldea cuando se anunciaban los rituales.
prefiriendo el peligro del camino antes que perder a sus hijos a mano del miedo y de una comunidad confundida. Ahora, nadie en la aldea salió esa noche. El cielo estaba oscuro y el aire pesado, como si algo estuviera esperando. Coffee, un niño de 7 años, se despertó con sed y salió de su choza sin avisar a su madre. Solo quería un poco de agua. Cerca del camino vio una pequeña luz. Pensó que era una luciérnaga, brillaba suavemente, casi bonita. La siguió sin darse cuenta de que se alejaba de casa. La luz flotaba, se detenía, como si lo estuviera esperando. Cuando Coffee extendió la mano, la luz se apagó de golpe. La mañana siguiente, su madre lo encontró sentado frente a la choza. Tenía los ojos abiertos, pero no hablaba, no lloraba y parecía inexpresivo. En los días siguientes dejó de comer y su cuerpo se fue debilitando, como si algo dentro de él se lo estuviera consumiendo lentamente. Los ancianos dijeron que el Atse había entrado en él. Esa misma noche, la madre tomó a Coffee en brazos y huyó de la aldea. Caminó sin detenerse, escuchando a veces un leve zumbido detrás de los árboles, una pequeña luz que aparecía y desaparecía. No sabía si huía del Atse o si lo llevaba consigo. Desde entonces dicen que si una pequeña luz aparece en el monte, no hay que seguirla, porque no todas las luces están hechas para guiarte. Algunas solo quieren apoderarse de ti. Esta leyenda habla de fuegos que vuelan. ¿A qué les suena? A mí me llevó a estas historias de brujas que se transportan en bolas de fuego en los cielos aquí en México. Y creo que es un fenómeno bastante interesante de asimilar, ¿no? A fin de cuentas, son creencias diferentes, son contextos totalmente diferentes al otro lado del mundo. Pero siempre es sorprendente encontrar esas similitudes entre las leyendas que rodean al mundo. Ya van 2 años en donde llevo compartiendo contigo semana con semana leyendas, historias de la comunidad. No se me ocurren otras palabras ahora mismo, ¿no? De documentales incluso referentes a el mundo del misterio, el mundo de lo que está oculto en nuestro vivir, que mucha gente lo cree, lo piensa. Y agradezco mucho que me acompañe semana con semana ya 2 años con este podcast. Estoy muy contento de tenerte por acá. Espero acompañarte muchísimo tiempo más. No te olvides de mandar tu historia. Yo fui Oscar Morales, te agradezco mucho estos 2 años de Espectro Podcast. Estaremos sacando nuevos episodios las próximas semanas, temas muy interesantes y nada más. Espero que tengas un excelente resto de semana. Te mando un abrazo, te quiero mucho, quiérete tú también. Nos estamos escuchando y viendo. Nos vemos muy pronto. Que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche.